Niña de 6 años revela detalles sobrenaturales de su muerte. Milagro profético CONFIRMADO. La noticia sacudió el corazón de San Juan. Valeria, la pequeña risa y luz de la familia Pérez, había partido de este mundo, dejándolos sumidos en un océano de dolor. Sin embargo, un milagro celestial estaba a punto de florecer en medio del luto. Un día radiante, con el sol brillando más que nunca, sucedió lo impensable. Valeria, a quien todos creían muerta, apareció en casa, riendo con la inocencia de un ángel. Sus ojos brillaban como 2 estrellas, y con cada palabra que pronunciaba, una luz llena de esperanza llenaba el ambiente. «Mamá. Papá. Vi a los ángeles en un jardín hermoso», gritó Valeria, haciendo que sus padres, Manuel y Sofía, se miraran incrédulos. La niña, sin darse cuenta del milagro que estaban presenciando, comenzó a contarles sobre su viaje al cielo. «El santo niño me llevó de la mano, y todos estaban danzando entre flores multicolores. Era tan bello. Me dijeron que vendrán sanaciones maravillosas a nuestra comunidad», compartió con una alegría desbordante. La risa de su hija resonaba en los corazones de sus padres como un canto divino. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con cada revelación de Valeria, la comunidad de San Juan comenzaba a vibrar con una energía renovadora. El sacerdote don Javier, conocido por su elocuente manera de conectar con el pueblo, llamó a una vigilia especial en la iglesia para escuchar las palabras de la niña. A medida que las velas se encendían, el aire se llenaba de susurros de devoción. «Estemos listos para recibir el milagro prometido», decía don Javier, mientras los corazones palpitaban al unísono. Los parroquianos sintieron la presencia del Santo Niño, como un manto cálido que los abrazaba. Sin embargo, Manuel se enfrentaba a una tormenta interna. Había visto el sufrimiento, la muerte, y la lógica científica le dictaba que lo que vivía su familia era una ilusión. ¿Cómo puede ser real? ¿Dónde estaba Dios cuando nuestra Valeria se fue?, se preguntaba, sumido en dudas. La lucha entre la fe y la razón lo mantenía en una constante batalla interna, un conflicto desgarrador que podría fracturar la unión que una vez estableció con Sofía. En pocos días, la comunidad fue testigo de hechos milagrosos, enfermos que sanaron, reconciliaciones familiares, vidas transformadas. Valeria no mentía. Dios se manifestaba a través de su voz. Sin embargo, Manuel, atrapado entre el asombro y la duda, se encontraba escéptico ante la atmósfera de fenómenos divinos que giraba a su alrededor. La tensión crecía a medida que el pueblo se entregaba a la fe y a los milagros, mientras él continuaba hundiéndose en el escepticismo. Pero algo grande se acercaba, algo que cambiaría todo. ¿Estaría dispuesto Manuel a dejar que la fe transformara su vida, aun cuando el precio que había que pagar era su propia incredulidad? Con cada latido, la pregunta se hacía más fuerte: ¿qué revelaciones sobrenaturales aguardaban a la familia Pérez en su futuro? Mientras las noches se llenaban de oraciones y las mañanas ofrecían testimonios de sanación, en la casa de los Pérez un aire de expectativa se hacía palpable. Valeria, con su energía contagiosa, recorría cada rincón, compartiendo su experiencia celestial, mientras la comunidad comenzaba a reunirse en la iglesia como un solo cuerpo, buscando respuestas en la luz que emanaba de la pequeña. Sofía, sumida en la alegría y la sorpresa, vio cómo su fe renacía a través de las palabras de su hija. La esperanza florecía donde antes había desconsuelo. Valeria es un regalo de Dios, un puente entre nuestra dolorosa realidad y el cielo, susurraba a sus amigas, mientras los ojos de las mujeres se llenaban de lágrimas de emoción. Don Javier se convirtió en el portavoz de este impresionante fenómeno. En cada misa, compartía los relatos de Valeria, narrando los encuentros de su pequeña con los ángeles que le hablaban de amor, paz y sanación. Dios está aquí con nosotros, hermanos, decía con fervor, y a través de Valeria, nos envía un mensaje de esperanza y renovación.
Las congregaciones iban creciendo, y los rostros de los fieles comenzaban a brillar con una fe renovada. Sin embargo, Manuel permanecía en su rincón de sombras. Observaba cómo el pueblo se reunía y celebraba los milagros, pero su corazón seguía atrapado en la niebla de la duda. La lógica lo invadía, como un océano profundo que lo mantenía alejado de la fe que todos a su alrededor comenzaban a abrazar con fervor. Esto no puede ser real, es un delirio colectivo, murmuraba para sí mismo, mientras su alma clamaba por un destello de certeza. Una mañana, mientras el sol se alzaba en el horizonte, Manuel salió a dar un paseo. La brisa fresca acariciaba su rostro, y su mente llena de preguntas. Se detuvo frente a un hermoso campo, donde flores silvestres danzaban al compás del viento. En ese momento, recordó la descripción de Valeria sobre el jardín celestial, y una pequeña chispa de curiosidad comenzó a encender su corazón. ¿Podría haber algo más allá de lo que sus ojos veían? De repente, una voz suave interrumpió sus pensamientos. Era una vecina anciana, la abuela Mora, conocida por su fe inquebrantable. Hijo, a veces la duda es solo una nube que oculta el sol de la verdad, le dijo mirando a los ojos. Manuel sintió que sus palabras eran como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Y si había algo más que lo que él entendía? ¿Y si Valeria realmente estaba siendo un canal de un amor divino profundo, mientras su corazón luchaba con estas nuevas consideraciones? En la iglesia, Valeria siguió compartiendo su mensaje de esperanza. Un día, durante la vigilia, mencionó que el Santo Niño había prometido una señal, un milagro que cambiaría todo en la comunidad. Todos contenían la respiración esperando que esa señal llegara, mientras los corazones se unían en oración ferviente. Las horas pasaban y la atmósfera se cargaba de anticipación. Cada murmullo y susurro de fe aumentaba la expectativa. Pero Manuel, aún en su lucha interna, se sentía cada vez más atraído hacia la luz que irradiaba su propia hija. ¿Podrá Manuel abrir su corazón y permitir que la fe derribe muros construidos por la lógica? A medida que la vigilia avanzaba, Valeria, con una mirada enérgica y vibrante, les reveló que el milagro que se avecinaba no solo afectaría a ellos, sino también al mundo entero. Los ojos de todos se iluminaron, mientras Manuel sentía un nudo en el estómago. ¿Qué estaba por suceder? Su corazón latía con fuerza. La duda y la fe chocaban dentro de él como un torrente indomable. Mientras todos los presentes se preparaban para la revelación, una sombra se asomó en la puerta de la iglesia, y las luces comenzaron a brillar con más intensidad. ¿Qué señal traería el Santo Niño? La espera se había vuelto casi insoportable. Manuel miró a Valeria, y en sus ojos halló una mezcla de inocencia y sabiduría que lo hizo preguntar, ¿sería este el momento donde lo divino intervendría en sus vidas, marcando un antes y un después? La atmósfera se tornó electrizante, y el pueblo aguardaba, unido, lo que vendría a continuación. El aire en la iglesia vibraba con una intensidad palpable. Las luces brillaban, no solo en el sentido físico, sino con un fulgor que parecía venir de un lugar más elevado. Las miradas de los congregados estaban fijas en Valeria, quien con su pequeño cuerpo irradiaba una energía que hacía que muchos se sintieran conforme flotando en un mar de fe. Don Javier, todavía reverberando la emoción de la vigilia pasada, tomó la palabra nuevamente. Hermanos, hoy es un día especial. Hoy las puertas del cielo se abrirán, y la luz de nuestro Salvador nos tocará. Debemos estar listos para recibir lo que está por llegar. Abran sus corazones. La fe puede mover montañas. En ese instante, Manuel sintió un tirón en su interior. Las palabras de don Javier resonaron en su mente, como un eco suave y persistente. Mientras todos a su alrededor se llenaban de fervor, él luchaba por contener el aluvión de emociones que amenazaban con desbordarse. Y sí, efectivamente, había algo más. Él observaba a Valeria, sus ojos brillantes llenos de un conocimiento que él no poseía. Todo en ella parecía ser una confirmación de promesas que hasta ese momento le sonaban lejanas. ¿Por qué no puedo sentir lo que ellos sienten? Se preguntó, anhelando ser parte del misterio que los unía a todos allí. Valeria levantó su manita, y el silencio se hizo en la iglesia. El Santo Niño viene, dijo, su voz suave pero firme. Él me dijo que habrá un milagro que nos unirá a todos y cambiará la vida del mundo. Solo hay que creer, creer con todo el corazón.
Las palabras de Valeria caían sobre la congregación como suave lluvia sobre el campo seco. Esto era más que una simple declaración, era un llamado profundo a una conexión espiritual. Un murmullo de aceptación y entusiasmo recorrió el lugar. Las manos se entrelazaron y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de algunos. La entrega colectiva estaba terrenalmente palpable, mientras tanto, una sombra en la puerta se hizo más prominente. Era un hombre mayor, con un manto sencillo que arrastraba por el suelo. La iglesia entera se giró en dirección a él, y Manuel sintió un temblor bajo sus pies. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma retuviera la respiración. El hombre avanzó lentamente hacia el altar. Cada paso parecía resonar con una fuerza sobrenatural. Todos los fieles se pusieron de pie, algunos con los brazos levantados, otros de rodillas, y otros simplemente miraban en asombro. Valeria, casi hipnotizada, observaba al hombre mientras éste se detuvo ante ella. «Niña de luz», dijo con una voz profunda. «Tu fe ha traído a muchos aquí. La promesa que hiciste al cielo no es en vano». Manuel sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su propia hija estaba en contacto con la divinidad de manera que él no podía comprender? Las palabras del hombre resonaron en su mente: tu duda es un puente hacia la fe. Atraviésalo. Libérate del ladrillo que pesa en tu corazón. Las ondas de la experiencia de Valeria se entrelazaron con sus propias inquietudes. ¿Podría él ser parte de este milagro? Dame tu mano, Valeria, dijo el anciano mientras extendía su brazo. La pequeña, con su mirada inocente pero poderosa, lo hizo sin dudar. Manuel observó cómo la conexión entre ellos comenzaba a brillar intensamente. «Creo en ti, Señor», gritó una mujer en un rincón de la iglesia, y pronto los ecos de la fe rebotaron en las paredes. «Amén», resonaba en cada rincón, llenando al pueblo con una energía contagiosa. La multitud empezaba a elevarse en una pura adoración, mientras Manuel, con el alma abierta, se preguntaba: ¿podría ser este el momento de su transformación? Con este clamor de esperanza en el aire, el anciano cerró los ojos, dejando que el silencio de la adoración lo envolviera. Manuel contuvo la respiración. La atmósfera encendida ofrecía promesas de lo divino. De repente, un destello de luz iluminó toda la iglesia, y las sombras fueron empujadas a un lado. ¿Se sentía la llegada de algo monumental? ¿Era ese el milagro que cambiaría su vida y la de todos? La pregunta se deslizó en su corazón con la misma urgencia de un susurro celestial. ¿Qué acontecimiento se desataría a partir de ese breve instante de luz? El resplandor que momentáneamente había llenado la iglesia comenzó a disiparse, dejando tras de sí una atmósfera cargada de emociones. Manuel sentía que el tiempo se había detenido. Cada susurro, cada aliento en la congregación se amalgamaba en un solo clamor de expectación. El anciano, con su mano aún unida a la de Valeria, abrió los ojos. Su mirada, profunda y sabia, parecía atravesar la juventud de la niña y llegar directamente a los corazones de todos los presentes. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz resonando como un canto de ángeles. «La luz que han sentido no es casual. Es la chispa de Dios en medio de nosotros, un signo de que el cielo ha escuchado nuestras súplicas». Manuel se sintió como si hubiera sido llamado a un viaje. Él, que siempre había estado contemplando el murmullo de la fe desde la orilla, ahora enfrentaba la inmensidad del océano espiritual que lo rodeaba. La declaración del anciano desató un torrente de lágrimas en muchos, y algunos comenzaron a llorar de alegría. «Esta niña», dijo el anciano señalando a Valeria, «ha sido elegida como mensajera de lo eterno. Ella no solo es un símbolo de la esperanza, sino también de la renovación. Ha visto lo que muchos no pueden. Su voz es un eco del amor divino». Una joven en la primera fila, con el rostro bañado en lágrimas, gritó: «¿Qué ha visto? Cuéntanos, Valeria. Comparte con nosotros». La urgencia en su voz era palpable, y pronto, todos los ojos estaban sobre la pequeña, quien parecía un poco abrumada, pero también iluminada. Valeria, sintiendo la mirada ardiente de sus hermanos, tomó un profundo respiro, como si estuviera acercándose a un tesoro escondido. «Vi un lugar lleno de luz donde la tristeza no existe y el amor lo llena todo».
Jesús me sonrió, y me dijo que todos los que creen pueden llegar allí, que la muerte no es el final, sino un comienzo. Las palabras de la niña cayeron como rocío en una mañana calurosa. Había un poder en su voz, una verdad irrefutable que resonaba en el corazón de cada congregante. Manuel, hasta ahora atrapado en sus dudas, sintió que una oleada de esperanza comenzaba a romper las barreras de su incertidumbre. Es tiempo de sanar nuestras heridas, continuó Valeria, con su inocencia guiando a la multitud. Es tiempo de dejar atrás las penas y buscar el amor juntos. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Las manos se levantaban en adoración, mientras Manuel cerraba los ojos, dejándose absorber por la energía que llenaba cada rincón de la iglesia. Un latido se sincronizaba entre todos ellos. Ya no era solo una congregación, eran un pueblo unido en la búsqueda de algo más grande. El anciano sonrió con satisfacción al ver el impacto de las palabras de Valeria. No subestimen el poder de la fe infantil. Ella nos recuerda que a veces, debemos mirar con ojos de niño para ver las maravillas de Dios. En ese instante, un nuevo destello de luz pareció nuevamente atravesar las paredes, y una voz poderosa resonó en el fondo de la mente de Manuel: no temas, porque esta es solo la semilla de lo que está por venir. La transformación está en marcha. Con el espíritu elevado por la fe renovada, la congregación comenzó a orar como nunca antes. Era un clamor de unidad, de agradecimiento, de fe desbordante. Manuel sintió un peso liberarse de sus hombros, y comenzó a entender que su lucha no era solo personal, sino un camino compartido con el pueblo de Dios. ¿Cuánto más nos revelará el cielo en esta jornada?, se preguntó, sintiendo un impulso de seguir explorando lo desconocido, una profunda curiosidad por lo que vendría después. La presencia palpable de lo divino envolvía a todos, y Manuel se encontraba en la danza de la esperanza, mientras un eco de creencias antiguas reverberaba en su alma. ¿Qué más estaría por llegar a ellos en esta travesía espiritual? La promesa de más revelaciones colgaba en el aire como una oración a punto de ser respondida. La atmósfera en la iglesia era eléctrica. Las oraciones se elevaban como una suave melodía, mientras los rostros brillaban con un nuevo resplandor. Manuel podía sentir el latir de su corazón unirse al coro de almas, cada una buscando la luz que Valeria había descrito. Miró a su alrededor, la congregación, antes tan dividida por sus propias luchas, ahora estaba unida en un propósito común: encontrar la esperanza en la revelación del amor divino. El anciano, apoyándose levemente en Valeria, miró con ternura a la pequeña. Lo que ella ha traído es más que solo palabras, es una invitación. Un llamado a todos nosotros para que aclaremos nuestras vidas y abramos nuestros corazones. Su mensaje caló hondo en el alma de todos. Había un sentido de urgencia en el aire. Era como si el tiempo mismo estuviera pidiendo ser vivido plenamente. Las manos se levantaban hacia los cielos, pero no solo en gesto de adoración, eran manos que deseaban ser llenas. Las voces de algunos comenzaron a alzarse como clamor por sanación personal. Señor, restaura mi corazón, dame fuerza para seguir adelante, trae paz a mi hogar. Manuel cerró los ojos de nuevo, sintiendo cada petición como un eco de su propio sufrimiento. En ese momento, sintió que las paredes de su corazón se desgastaban en la atmósfera de unidad. De repente, un susurro de la parte trasera atrajo su atención. Un anciano con un rostro arrugado pero lleno de luz comenzó a hablar. La revelación de Valeria no es solo para hoy, sino para días venideros. Estamos en un camino de descubrimiento. Así como la niña ha sido tocada, también lo seremos nosotros. Las palabras resonaban con la fuerza de la verdad, tejiendo una realidad que todos comenzaron a sentir. Las lágrimas cayeron, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran lágrimas de liberación. El anciano les animó a formar un círculo, a unirse físicamente, no solo en el espíritu. Manuel tomó la mano de una mujer a su lado, otra familia se unió y pronto, lo que empezó como unas pocas almas se transformó en un potente abrazo de luz y fe. Valeria, en medio de su inocente grandeza, trató de hablar de nuevo. He visto a más personas como nosotros, unas que se sienten solas, y necesitan saber que no están solas. Su voz, aunque pequeña, cortaba el aire con una claridad impresionante. Estamos juntos en esto. No importa lo que hemos pasado, podemos compartir el amor. Manuel sintió una profunda conexión en cada palabra que resonaba.
Aquella niña había abierto una puerta donde antes solo había muros. ¿Qué más nos revelará el cielo?, pensó con un creciente sentido de anticipación. A medida que seguían orando, una calma comenzó a colmar el espacio. La tensión, que alguna vez parecía insoportable, ahora se disolvía. El anciano, observando la escena con satisfacción, levantó su voz por encima del murmullo. Hermanos y hermanas, el Señor nos está llamando a salir de nuestras habitaciones de dolor. A sanar nuestras memorias. Hoy es un nuevo comienzo. Al mismo tiempo, un rayo de luz iluminó de nuevo el altar. Todos lo sintieron, como una fresca brisa que corría por sus rostros. Era como si el cielo hubiera escuchado sus clamores. Manuel pudo ver lágrimas de alegría derramarse en el rostro de muchos, y una sensación de paz inexplicable comenzó a fluir. Sin embargo, en medio del aluvión de transformaciones, una pregunta permanecía fija en la mente de Manuel: ¿cómo se transforma esta revelación en acciones concretas en nuestras vidas diarias? El eco de esta inquietud junto a las vibraciones de esperanza y amor quedó resonando, mientras la luz comenzaba a desvanecerse de nuevo. Pero una certeza se hacía palpable en el aire: el viaje apenas comenzaba, y cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar. ¿Qué otras verdades se destaparán cuando sigan este camino iluminado? La antorcha de la fe apenas empezaba a brillar. El murmullo de conversación suave llenaba la iglesia mientras la congregación comenzaba a dispersarse, pero Manuel se quedó en su lugar, sumergido en la sensación de renovación que aún impregnaba el aire. La luz que había tocado sus corazones ese día no se disipaba, al contrario, parecía crecer en intensidad. Valeria, aún sosteniendo las manos de aquellos a su alrededor, brillaba con un destello que era más que físico, era una luz que emanaba de su espíritu. ¿Por qué es tan difícil dejar ir el pasado?, pensó Manuel, mientras recorría con la vista las filas de asientos vacíos, cada uno con su propia historia de lucha y resiliencia. Había tanto por sanar, tanto por reconstruir, pero también había un fuego nuevo que empezaba a arder. El anciano hizo una pausa, como si leyera los pensamientos de Manuel, y giró hacia él. La revelación no siempre viene con respuestas inmediatas, hijo. A veces, el camino se va dibujando delante de nosotros paso a paso, ajuste tras ajuste. La voz del anciano era profunda y llena de cariño, como una manta que envuelve el frío en una noche oscura. Manuel sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Y si no sé cómo dar esos pasos? La vulnerabilidad lo atravesó. Pero en el mismo instante, el anciano sonrió, y su mirada se iluminó. El primer paso, mi querido hermano, es abrazar el amor que hemos recibido. Al hacerlo, comenzaremos a ver el mundo como Dios lo ve. Las reflexiones del anciano resonaban dentro de él, como un tambor lejano que cada vez se hacía más fuerte. Esto no era solo un acto de fe, era un llamado a la acción, un legado que debía llevar consigo al salir, un propósito que podía transformarlo a él y a los demás. Inspirado por las palabras, Manuel decidió hacer algo diferente esa semana. Se comprometió a invitar a alguien, una persona que sabía que estaba sufriendo, a unirse a él en su búsqueda espiritual. Tal vez, en esa conexión, también podría sanar. La idea le dio esperanzas, y su corazón se llenó de valor. Mientras tanto, Valeria seguía hablando, su voz pura y confiada: Dios nos está viendo. Él quiere sanar. Nos tiene preparados para grandes cosas. Las palabras de la pequeña resonaban como campanas en el corazón de los presentes, llenándolos de una energía que casi se podía tocar. Al salir de la iglesia, Manuel observó a sus amigos y conocidos reunidos en pequeños grupos. Las conversaciones eran alegres, llenas de promesas de un futuro mejor. Alguien a su lado lloraba de felicidad. Era como si la atmósfera se hubiese transformado, y cada uno se sintiera impulsado hacia adelante, dejando atrás lo que ya no le servía. ¿Y si todos compartimos nuestras historias?, pensó de repente, sintiendo la chispa de una idea. Cada uno de ellos tenía sus batallas, pero también sus victorias. Era el momento de construir una comunidad donde el amor reinara, donde el dolor se transformara en testimonios de fortaleza. Así, en aquel camino hacia adelante, Manuel decidió que este sería el principio. El principio de algo grandioso. Hoy he visto lo que puede hacer una sola voz, se dijo, y una sonrisa iluminó su rostro.
Sin embargo, una pregunta persistía en su mente, como un eco distante: ¿cuándo vendrán las pruebas? ¿Qué desafíos nos esperan en esta senda de luz? La certeza de que vendrían obstáculos no lo detenía, al contrario, le daba un sentido del propósito. El cielo parecía romperse en mil colores al atardecer, y en su interior, la fe crecía. Mientras las primeras estrellas empezaban a asomarse, Manuel sentía que una nueva jornada apenas comenzaba. ¿Qué nuevas revelaciones les esperaban en este camino de transformación? Las horas siguientes prometían descubrir verdades que cambiarían sus vidas por completo. Manuel regresó a casa con el corazón latiendo fuerte, como si sus latidos marcaran el ritmo de una nueva sinfonía. Aquella noche, mientras la luna iluminaba su habitación, repleto de pensamientos e ideas, sintió que cada rincón del universo parecía conspirar a su favor. Sabía que no solo estaba iniciando un viaje personal, estaba listo para compartirlo. Al día siguiente, al salir de su hogar, se encontró con Ana, una vecina de su calle que siempre parecía llevar una carga pesada sobre los hombros. Su mirada, a menudo perdida en el horizonte, reflejaba desánimo. Recordando las palabras del anciano, Manuel sintió en su pecho un fuego por invitarla a unirse a él. Con nerviosismo, se acercó. Ana, ¿cómo has estado?, comenzó, sin saber que ese simple saludo desencadenaría una conversación que cambiaría el rumbo de ambos. La risa de Ana se había apagado, y al mirarla fijamente, Manuel vio algo más que tristeza, vio la oportunidad de compartir amor y transformación. Estoy bien, Manuel. Solo, días difíciles, respondió, su voz temblando ligeramente. ¿Qué te parece si nos reunimos esta semana en la iglesia? Hay algo especial por allí, algo que todos deberíamos experimentar. Tal vez te ayude también, sugirió, sintiendo que sus propias palabras calaban hondo en su espíritu. Ana lo miró sorprendida, pero una chispa iluminó sus ojos. ¿De verdad crees eso? Nunca había pensado en ir, pero Manuel vio en su rostro que había algo dentro de ella que anhelaba esa conexión. Dios nos está preparando para grandes cosas, repitió Manuel, recordando las palabras de Valeria. Ana asintió lentamente, como si estuviera dejándose llevar por un susurro de esperanza. Sí, quizás debería intentarlo. Tal vez me hará bien. Aquella simple invitación fue un pequeño paso, pero en el corazón de Manuel, ese gesto simbolizaba mucho más. Era una manera de dejar que la luz de Dios comenzara a brillar no solo en su vida, sino en la de otros. Mientras caminaban juntos, Manuel empezó a hablarle sobre las historias de fe que escuchó en la iglesia, cada una más asombrosa que la anterior. No estás sola en esto, Ana. Todos tenemos batallas, y las compartimos para sanarnos juntos. Con cada palabra, el peso en los hombros de Ana pareció alivianar, y Manuel sintió una conexión distinta, como si el amor de Dios ya estuviera obrando en sus corazones. Aquella mañana se sentó en un pequeño café con ella, llenando el aire con risas y conversaciones sinceras que parecían tejer una red de amor fraternal. Sin embargo, al cerrar la jornada, una inquietud volvió a abrazar a Manuel. Las pruebas que había sentido en su corazón seguían latentes, recordándole que el camino nunca sería solo de rosas. Justo cuando estaba dejando ese pensiero atrás, un murmullo se deslizó en su mente, una advertencia sutil de que el enemigo intentaría frenar lo que Dios estaba comenzando a hacer en su vida y en la de Ana. ¿Qué pasará cuando se presenten los desafíos? ¿Seré capaz de enfrentarme a ellos? Manuel se preguntaba, perdido en su reflexión mientras la tarde se teñía de rojos y dorados. La fe que había comenzado a florecer en él no era un fuego que podía apagarse tan fácilmente. Sabía que debía mantenerse firme y, más importante aún, debía estar listo para ayudar a Ana en cualquier prueba que enfrentara. La realidad de su compromiso, su deseo de acercar a otros a Dios, despertaba algo profundo dentro de él. Mientras se alejaba del café, el cielo se oscureció y una brisa ligera comenzó a soplar. Manuel se preguntó si había más por venir, más revelaciones que calarían aún más profundo en su corazón. Con cada paso, una certeza se avivaba en su pecho: su viaje estaba lleno de promesas, pero también de desafíos por venir, y así, bajo la mirada expectante de las estrellas, Manuel se preparó para lo que vendría. ¿Podrá su fe resistir la prueba cuando lleguen las tormentas?, se cuestionó, lleno de una anticipación que lo desvelaba.
La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser revelada. Manuel despertó al día siguiente con la mente llena de nuevas convicciones y el corazón ansioso por lo que el Señor podría tener preparado para él y Ana. Saqué la energía de la mañana resplandeciente y se propuso orar, buscando dirección. El suave sonido de los pajarillos le dio la esperanza de que todo a su alrededor, incluido él mismo, era una obra en progreso. En la iglesia, la comunidad se preparaba para un servicio especial que había sido anunciado desde hacía semanas. Manuel sabía que era el momento perfecto para sacar el valor y presentar a Ana la alegría que provenía de la fe colectiva. Mientras se arreglaba, recordó las palabras de su amigo Miguel: la fe no se trata solo de creer, sino de actuar sobre esa creencia. Un pequeño nudo de emoción se formó en su estómago al imaginar a Ana allí, entre sonrisas y abrazos. Nada podría ser más hermoso que verla iluminarse al encontrarse rodeada de amor. Decidió que ese domingo sería clave para ambos. Mientras Manuel se hacía camino al templo, una voz interna le susurraba: no temas, confía. Era una certeza fresca y vibrante que lo acompañaba. Al llegar, las luces danzaban en el aire. Las risas y conversaciones envolvían a la gente, en un clima de paz y unidad que pulsaba en cada rincón del lugar. Entre caras conocidas, Manuel pudo ver la de Ana a lo lejos, asomándose con una mezcla de nervios y curiosidad. Aquí estoy, Ana, dijo Manuel, su corazón palpitando mientras se acercaba. La miró a los ojos, y aquello fue como ver un pequeño destello de esperanza encenderse. ¿Listas para esto? Estoy emocionada y asustada a la vez, confesó Ana. Nunca he hecho algo así. Es normal, pero aquí estamos juntos. Vamos a vivir esto. Sentados en una de las filas frontales, Manuel le explicó qué pasaría durante el servicio. La música comenzaba a invadir el espacio, y con cada acorde, la alegría flotaba más y más. Ana sonreía con cada nota, como si fuera tocada por una suavidad que despertaba lo que había estado dormido dentro de ella. Cuando el pastor subió al altar, su voz resonó con una convicción que hizo eco en el corazón de Manuel. Hoy es el día de reconciliarse con la luz, hoy invitamos a que Jesús entre en nuestras vidas. A medida que la congregación comenzó a cantar alabanzas, como un sola voz, Manuel se sintió envuelto en una corriente de fe. En ese instante, sintió que Ana lo miraba, y en su expresión había algo que no podía ignorar: revelación. Era en ese momento común en el que los corazones podían expandirse y tocar el cielo, y entonces, algo extraordinario sucedió. Manuel vio a Ana cerrar los ojos con fuerza mientras una lágrima corría por su mejilla. Pero no era tristeza, era liberación. Cuando levantó la mirada, Manuel sintió que se había transformado. La luz de la esperanza brillaba en sus ojos, y su sonrisa había regresado, dibujada con colores vibrantes de vida y amor. El servicio avanzaba, y un testimonio poderoso hizo temblar la atmósfera. Era la historia de una niña de 6 años que, tras una experiencia cercana a la muerte, había compartido revelaciones sobre el otro lado, llenando de asombro a todos los presentes. Este milagro encendió aún más el fervor en el corazón de Manuel y Ana. En ese instante, se dieron cuenta de que la vida más allá de lo tangible podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, mientras las alabanzas llenaban el aire, una sensación inquietante volvió a surgir en el alma de Manuel. Sabía que aunque todo parecía perfecto, la acción adversa del enemigo podía estar al acecho. Una nueva revelación llegaría, algo que pondría a prueba la fe de ambos como nunca antes. ¿Podremos sostenernos mutuamente cuando la tormenta se intensifique?, se preguntó Manuel, sintiéndose a la vez esperanzado y temeroso. La luz se hacía más brillante, pero también sabía que el camino del creyente estaba lleno de sorpresas, y la próxima estaba a la vuelta de la esquina, lista para ser desvelada. ¿Cómo enfrentarían juntos el próximo desafío que se avecinaba? Manuel y Ana salieron de la iglesia con el corazón rebosante de emociones. La música todavía resonaba en sus mentes, y el testimonio de la pequeña había dejado una huella profunda. Pasearon lentamente, hablando del encuentro tan especial que habían tenido. Ana parecía renacer. Su risa, que antes apenas asomaba, ahora se escuchaba con fuerza, como un canto de agradecimiento. ¿Te das cuenta de lo que significa esto?, preguntó Manuel, mirándola a los ojos.
La fe nos ha mostrado que hay más allá de lo que vemos. Es asombroso, Ana asintió, sus ojos brillaban. Sí, me siento diferente, más viva. No sé cómo explicarlo, sin embargo, mientras conversaban, una sombra cruzó por el corazón de Manuel. Pensó en el desafío que había intuido durante el servicio. Ana, creo que debemos prepararnos. No es solo un nuevo comienzo para nosotros, el enemigo nunca se queda quieto. Ella lo miró con atención, de inmediato sintió la seriedad en su voz. ¿A qué te refieres? Lo que vivimos hoy es un regalo, pero también puede atraer oposición. La transformación personal a menudo enfrenta oposición. Necesitamos mantenernos firmes y orar más que nunca. Ana respiró hondo, y aunque sintió un escalofrío recorrerla, también había algo reconfortante en esas palabras. Voy a ser honesta. La idea de enfrentar algo difícil me asusta, pero confío en que esto es el comienzo de algo más grande. Manuel sonrió. Y así será. Recordemos que la oración es nuestra fortaleza. Al llegar a casa, la atmósfera se sentía diferente. Manuel encendió algunas velas, creando un ambiente acogedor. Mientras los siglos de adicciones y heridas pasadas se desvanecían en el aire, Ana encendió un incienso, una fragancia que siempre había asociado con la paz. Se sentaron en el sofá, ambos silenciosos, con las manos entrelazadas. Comenzaron a orar, pidiendo protección y dirección. Los minutos pasaron. Cuando terminaron, Ana respiró profundamente, como si hubiera liberado una carga. Siento que esta vez tenemos un camino claro. Pero Manuel, ¿qué pasa si algo malo ocurre? Dejemos que los miedos que el enemigo propone no se asienten dentro de nosotros. Seremos pacientes y vigilantes. La fe requiere acción. Recuerda que cada desafío puede resultar en fortaleza, y así, en ese momento de simple quietud, lo que comenzó como un tema de preocupación se convirtió en la fuerza de la fe que les unía. Al caer la tarde y las sombras alargarse, se sintieron más unidos que nunca. La esperanza, como un río, fluía entre ellos, mientras su vínculo se fortalecía en la confianza mutua y la creencia en algo más grande. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, un mensaje de texto llegó al teléfono móvil de Manuel. Era de Miguel, su amigo del grupo de oración. Urgente, hay algo que debemos hablar. La situación de Clara, su hija, se complicó nuevamente. Te necesito, hermano. Manuel sintió el golpe de la realidad. Clara había enfrentado demasiados obstáculos, y la noticia lo sacudió. Ana, es algo serio. Miguel necesita que vayamos a su casa esta noche. No podemos dar la espalda. Ana lo miró fijamente, su corazón palpitando con una mezcla de emoción y miedo. ¿Crees que estamos listos para esto? No lo sé. Pero debemos confiar. La fe se prueba en momentos así. Vamos a prepararnos y llevarles luz. Salieron rápidamente, con la carga de la incertidumbre, pero también con la certeza de que ahí, en cada paso, estaban llamados a ser un faro de esperanza. Mientras se dirigían a la casa de Miguel, Manuel no pudo evitar preguntar a su propio corazón sobre las futuras pruebas. ¿Seremos capaces de mantenernos firmes cuando el desafío se vuelva inminente? La noche apenas comenzaba, y en el horizonte, sombras se alzaban, pero también un fuego de fe ardía dentro de ellos, listo para enfrentar lo que viniera. ¿Aguantarían juntos este nuevo reto que la vida les había deparado? El sol comenzó a asomarse por el horizonte, bañando a San Juan en una luz dorada. Era el día prometido, el momento en que los corazones, llenos de fe y expectación, se reunirían otra vez. Manuel y Ana, después de tantas pruebas y bendiciones, sentían que la transformación en su vida ya había comenzado, pero también que un nuevo desafío se aproximaba. La comunidad estaba en pie, unida por las olas de gracia que Valeria había traído, y parecía que el cielo entero estaba en sintonía con ellos. Al entrar en la iglesia, la energía era palpable. Las voces de los congregados resonaban en armonía, mientras Valeria, con la inocencia de un ángel, iluminaba el centro del altar. Ella había sido su guía, su mensajera de esperanza. Todos estaban listos para escuchar lo que el Santo Niño había destinado para ellos. Hoy es un día de milagros, dijo Valeria, su voz clara y alegre como un canto de primavera. El cielo quiere sanar nuestras almas y unir nuestros corazones.
Manuel sintió que su propia lucha interna se disolvía en torno a la luz que emanaba de su hija. Cada palabra era un bálsamo en su corazón, la duda que había sentido antes ya no tenía cabida. Don Javier, el sacerdote, se unió a Valeria en el altar, y con sus manos levantadas al cielo, invocó la presencia divina. Hermanos, hoy celebraremos la gloriosa sanación del alma y el espíritu. La transformación viene para aquellos que creen y confían en el amor infinito de Dios. Las miradas de todos se centraron en Valeria cuando ella comenzó a relatar una nueva visión. Vi un río de luz, un río que sanaba a todos a su paso. Aquellos que habían perdido la esperanza, recuperaron sus sueños. Las cadenas que los ataban fueron rotas. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Cada frase que pronunciaba era una chispa divina en la vida de aquellos que escuchaban. Manuel sintió que su corazón se aflojaba, como si las cadenas de lo que le había mantenido preso en su duda comenzaran a deshacerse. Miró a Ana, y vio en sus ojos reflexiones de fe y confianza. Había llegado el momento de dar ese paso final, de abrazar la transformación plena. Cuando la congregación comenzó a orar juntos, sus voces creaban un clamor conmovedor que subía hacia el cielo, pero en medio de esa gloriosa atmósfera, la sombra de un reto se cernía sobre ellos. Miguel, el amigo de Manuel, se acercó, con su expresión seria y ansiosa. Clara está muy mal. Los médicos no tienen esperanza. El temor llenó su corazón y, por un instante, la duda resurgió. ¿Quiénes eran ellos, simples mortales, para desear que un milagro ocurriera? No temas, gritó Valeria, leyendo la angustia en sus ojos. Lo que Dios quiere, Él lo puede hacer. Si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Su confianza fue contagiosa. Mientras la congregación se unía en oración por Clara, Manuel sintió la misma energía de antes. Era un fuego de fe que exigía acción. ¿Vamos?, preguntó Ana, tomando la mano de Manuel con determinación. Si hay un milagro que está por venir, debemos estar allí. Ella estaba lista. Listos para enfrentar cualquier oscuridad con la luz que habían experimentado. Juntos, como un solo corazón, salieron hacia la casa de Miguel. Cuando llegaron, la habitación estaba impregnada de un denso aire de desesperanza. Clara, una joven de apenas 20 años, yacía en el sofá, su rostro pálido y sin vida. Manuel se sintió abrumado, pero la voz de Valeria resonó en su mente. Es tiempo de sanar. Es tiempo de ocupar nuestro lugar en esta obra. Se acercaron a Clara, y Manuel tomó su mano. Clara, estamos aquí contigo. Te traemos amor y esperanza. Estamos aquí porque creemos en la sanación. Ana se unió, orando por fe y ruego. Valeria, con su corazón puro, también suplicaba una intervención celestial. El aire alrededor comenzó a cambiar. Manuel pudo sentir que la presencia divina comenzaba a llenar el espacio, rodeando a cada uno con amor y sanación. Las oraciones se alzaban como humo de incienso, y en el corazón de Manuel, la palabra cree, reverberaba. Intensamente, de repente, un suave temblor recorrió el cuerpo de Clara, y sus ojos se entreabrieron. Todos contuvieron la respiración, y el silencio se tornó electrizante. Fue un momento de revelación, un instante sagrado, como si el mismo cielo estuviera inclinándose hacia la tierra. ¿Qué está pasando?, murmuró Clara, su voz apenas un susurro, y eso fue suficiente. Las lágrimas de gozo comenzaron a brotar, mientras la fe se desbordaba en adoración. La luz de Dios estaba actuando, como en los relatos de Valeria. Clara se incorporó lentamente, su rostro iluminándose como el día después de una larga tormenta. ¿Qué? ¿Qué sucedió?, preguntó, sus ojos recorriendo a su alrededor, llenos de desconcierto y luego de amor. Te trajimos luz y fe, amiga, dijo Ana con un brillo en sus ojos. Dios no se ha olvidado de ti. Has vuelto para cumplir tu propósito. Manuel sintió un desenfreno de alegría en su corazón, la confirmación de que todo lo vivido había llevado a este momento. Había un sentido de cierre y comienzo en la misma secuencia. En ese instante, comprendieron que cada prueba enfrentada había sido una preparación para este milagro. La fe y la esperanza habían encontrado el lugar donde pertenecer. Eran el reflejo del amor divino en acción y del llamado que resonaba en sus corazones. Aquella noche cambió para siempre no solo a Clara, sino también a la comunidad entera.
nunca más se verían como individuos rotos, sino como un cuerpo, una familia rodeada por el abrazo eterno del amor de Dios. San Juan comenzaría a relatar las hazañas de fe inquebrantable, y entre sus historias, la de Valeria se destacaría como un timbre de esperanza. Manuel miró a Ana, y en sus ojos, vio la promesa de un futuro lleno de luz. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Habían enfrentado la duda, pero el amor había triunfado. Juntos, estaban listos para seguir escribiendo los capítulos de su historia, uno donde la luz siempre vencería a la oscuridad. Ahora, más que nunca, se reunían en el amor de Dios. Era su decisión, su compromiso continuo de ser faros de esperanza en un mundo que a veces se tornaba sombrío. Mientras salían hacia el atardecer radiante, Manuel comprendió que este era el verdadero milagro, la voluntad de vivir en la fe, compartir la luz y celebrar lo que el cielo podía hacer cuando el corazón estaba dispuesto a creer. Y ahora, querido hermano y hermana, te invito a ser parte de esta comunidad de fe, a compartir tu propia historia de transformación, a extender tu mano hacia aquellos que lo necesitan. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas escuchen el mensaje de esperanza que proviene de lo alto. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, porque cada voz cuenta en este viaje. Este es el momento de mostrar tu apoyo, el amor de Dios está esperando. ¿Estás listo para ser parte de la luz? Vamos juntos a transformar el mundo.